Dios, háblame. Mientras yo esté leyendo tu palabra, yo pueda escuchar tu voz, pueda escuchar el mensaje, pueda yo entender la historia y las enseñanzas. Señor, y que mi vida sea transformada, mi vida sea corregida, mi vida, Señor, se llene de fe a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Esther 1, nueva traducción viviente. Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró 7 días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisiera. Al mismo tiempo, la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los 7 eunucos que lo servían, Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, que le trajeran a la reina Vasti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Vasti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. ¿Qué debe hacerse con la reina Vasti?, preguntó el rey. ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos? Memucán contestó al rey y a los nobles: la reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos
De la misma manera, nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Así que si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Vasti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes y que el rey elija otra reina más digna que ella. Cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. El rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido. Así que el rey siguió el consejo de Memucán. Memucán envió cartas por todo el imperio, a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y decir lo que viniera en gana. Capítulo 2. Una vez que se le pasó el enojo, Jerjes comenzó a pensar en Vasti y en lo que ella había hecho, y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: busquemos en todo el imperio jóvenes, hermosas y vírgenes para el rey, que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real en la fortaleza de Susa. Hegai, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamiento de belleza. Después, la joven que más agrade al rey será reina en lugar de Vasti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Por esos días, en la fortaleza de Susa había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Cis y Simei. Su familia había estado entre los que junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther, junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Hegai. Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas, escogidas especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar, porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días, Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros 6 meses con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén, donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Saasgaz, el eunuco del rey, que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey a menos que a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara llamar por su nombre. Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada,
aparte de lo que él les sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el palacio real a comienzos del invierno del 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther. A todos sus nobles y funcionarios decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Capítulo 3. Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata el Agageo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purim, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás. Tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos, y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo de acuerdo, y para confirmar su decisión se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata el Agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos, para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Así que el 17 de abril citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas.
El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey se despachó el decreto mediante mensajeros veloces, y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Dios, gracias por tu palabra, porque podemos aprender de ella. Señor, que tú estás en todo. Señor, que tú, Señor, estás orquestando, Señor, la situación, las circunstancias. Estás orquestando, Señor, moviendo reinos, reyes, Señor. Señor, con tal de llevar a cabo un plan de salvación, Señor. Señor, vemos que este rey Jerjes se estaba enalteciendo, estaba mostrando su grandeza, estaba mostrando su poder, su majestad, Señor. Señor, y ante todo su reino, Señor, estaba mostrando qué tan grande era el esplendor de su reino. Pero la acción de su esposa Vasti lo vino a humillar, lo vino, Señor, a pisotear, Señor. Señor, y aunque quizás tenía bajo su autoridad todo el reino, pero no tenía la obediencia y el respeto de su esposa, Señor. Señor, y todo eso lo estabas tú orquestando, Señor. Aún eso, Señor, tú lo estabas allí, Señor, para poder destronar a Vasti, Señor, y poder elevar a Esther, Señor, al reinado, para llevar a cabo un plan de salvación para tu pueblo. Señor, aunque quizás todavía faltaba tiempo para que se necesitara, Señor, tú ya estabas poniendo las cosas en su lugar, Señor. Y aunque Esther, Señor, su familia tuvo que sufrir, Señor, el exilio, estaban en esa tierra, Señor, como cautivos, Señor. Señor, ella era una huérfana, tuvo que sufrir la pérdida de sus padres, Señor, la pérdida de su tierra, Señor, del pueblo de Israel, de Jerusalén, de Judá, Señor. Pero allí, Señor, tú lo estabas orquestando todo, Señor, para llevar a cabo un plan de salvación para el pueblo de Israel, Señor. Señor, y de la misma manera, Señor, tú estás orquestando siempre un plan de salvación para nuestras vidas. A veces permites, Señor, que entremos, Señor, en cautiverio. A veces permites que quedemos huérfanos. Señor, a veces permites, Señor, circunstancias dolorosas, pérdidas grandes, Señor, pero todo con un plan de salvación, con un plan de bien para nuestras vidas, con un plan, Señor, de alcanzar al perdido, Señor. Todo, Señor, está pasando, Señor, con un plan y un propósito perfecto bajo tu voluntad, Señor. Señor, y podemos estar confiados, Señor, en ti, Señor. Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida, Señor. Tienes planes de bendición, tienes planes de prosperidad, tienes planes de sanidad, tienes planes de salvación, de restauración, de reconciliación. Señor, tus planes son más altos que los nuestros, tus pensamientos son más altos que los nuestros, que aunque al momento quizás no entendamos, Señor, pero podemos estar confiados porque una y otra vez tú te has mostrado fiel, tú nunca has fallado, Señor. Tú siempre, Señor, has hecho que las cosas, Señor, obren para bien, aún esas cosas dolorosas,
cosas, aún las pérdidas, Señor. Tú las convierte las tornas, Señor, las volteas, Señor, en bendición, en bien para nuestras vidas. Si podemos solamente mantener los ojos fijos, mantener la mirada puestas en el autor y consumador de la fe. Señor, aquí estamos. Ayuda nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor, para mantener la mirada en ti, oh Dios. Señor, y nunca desviarnos. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú, Señor, estás en todo. Tú estás orquestando todo. Tú eres el que estás moviendo las cosas. Tú eres el que quita reyes y pones reyes. Tú eres el que pones y quitas presidentes. Señor, tú eres el que estás obrando en todas las cosas para el bien de tu pueblo, Señor, para salvación de tu pueblo. Gracias, Dios. Amén y amén.